Muy buenas tardes. Yo soy Norby Linares Estrada, uno de los conductores del programa. Hoy aperturamos nuestro segundo programa, Discapacidad, un rostro de vida. Un saludo cordial a todos y todas las personas que nos observan en esta tarde. De esta manera, tu canal, AzTV, también está apostando por la inclusión social. Muy buenas tardes, profesor. Hola, buenas tardes, Cajamarca, y bienvenidos al segundo sábado de tu programa, Discapacidad, un rostro de vida. Como dijera el sábado pasado, este programa nace en el seno de la comunidad de personas con discapacidad y familia, CODIF Cajamarca, y tiene el propósito de sensibilizar y concientizar a las personas con y sin discapacidad, sensibilizar y concientizar a las instituciones públicas, a las entidades privadas, a las autoridades, funcionarios, gobernantes y al Estado, a fin de sumar fuerzas en favor de las personas con discapacidad para que se respeten sus derechos y se atiendan sus necesidades. Bienvenidos a su programa, Discapacidad, un rostro de vida. A continuación, presentamos nuestra columna, El personaje con discapacidad. Hoy les hablaremos de dos personajes importantes que hicieron historia, que a pesar que tuvieron su discapacidad, sin embargo, lograron encontrar el éxito. Profesor, el primer personaje. Gracias, Norby. En esta oportunidad voy a referirme a un personaje célebre en la historia del mundo. Me estoy refiriendo al señor Franklin Roosevelt, presidente de los Estados Unidos. El señor Roosevelt nació el 30 de enero del año 1882. Nació como una persona sana realmente. Este señor desciende de una familia adinerada. Su padre de Roosevelt, un terrateniente, un hombre que tenía muchas tierras, rico económicamente hablando. Roosevelt hizo sus estudios en la Universidad de Harvard, estado de Massachusetts. Hizo también sus estudios en la Universidad de Columbia, estado de Nueva York. Por aquellos entonces, él todavía no padecía la discapacidad. Siguió sus estudios de Derecho y concluyó sus estudios en el año 1904, graduándose en la Universidad de Harvard. En el año 1921, Roosevelt sufre la enfermedad de la poliomielitis, que lo llevó a la discapacidad, dejándolo paralítico, inmovilizado, medio cuerpo, de la cintura hacia abajo. En esos entonces ya tenía 39 años de vida y empieza realmente su problema de discapacidad. Sin embargo, Roosevelt no se amilanó frente a este infortunio de la vida. Siguió estudiando, estudió diplomacia, tanto así que en el año 1928 ya se desempeñaba como secretario del Senado. En el año 1929 fue designado por el presidente de aquellos entonces como secretario adjunto de la Marina. Y en ese año
1929 inicia también su carrera política y fue elegido como gobernador del estado de Nueva York. Franklin Roosevelt, en su vida política, fue elegido 4 veces presidente de Estados Unidos. En el año 1932, en el año 1936, en 1940 y en 1944. Un hombre célebre realmente en su carrera política y en la vida de los Estados Unidos. Hoy día hemos invitado al doctor Jaime Carranza Villar. El doctor Carranza desempeña el cargo de comisionado de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca. De acuerdo con la ley 29973 de la persona con discapacidad, el artículo 86 de esta ley establece que la Defensoría del Pueblo tiene una adjuntía relacionada con la defensa de las personas con discapacidad. Doctor Carranza, buenos días, bienvenidos a este programa. Muy buenos días y gracias por su invitación. Bien, doctor, como es sabido, en el Perú el Congreso ha aprobado muchas leyes a favor de la persona con discapacidad. Una de ellas es la 29973. También tenemos la ley de accesibilidad. También tenemos la Constitución política, que verdaderamente es donde parte las leyes. En fin, se han dictado una serie de normas nacionales e internacionales con la finalidad de proteger y de promocionar y de acabar con la marginación y la exclusión de la persona con discapacidad. Quisiéramos que nos haga un comentario, doctor, ¿por qué en el Perú no se cumple a cabalidad con esta ley que favorece a este gran colectivo con discapacidad? Evidentemente, hace muchos años teníamos la ley 27050, la cual pues ya con la expedición de esta ley, la 29973, Ley General de Personas con Discapacidad, ya deroga esta norma y a otras normas también relacionadas a las personas con discapacidad. Y en efecto, esa es la debilidad que tenemos nosotros acá en el Perú. Tenemos muchas normas, demasiadas normas que no nos permiten, en primer lugar, una consolidación y en segundo lugar, que no hay una efectividad en el cumplimiento de las normas. Esperemos que esta norma que ha sido dada ya en diciembre del 2012 y su reglamento que se acaba de dar este año, permita que se pueda proteger y defender los derechos de las personas con discapacidad. Hay varias normas o varios artículos, varios derechos que tienen las personas con discapacidad que están contemplados acá. Y ya también tenemos la Convención de Personas con Discapacidad, que ha sido ya ratificada el año 2006 en la ONU y ratificada por el Perú en el año 2007. Y que en esta norma ya consagra que la Defensoría del Pueblo sea la entidad encargada de que esto se vaya cumpliendo. Es difícil que en una primera vez se pueda dar cumplimiento a esta norma. Yo creo que esto es paulatino. Vamos a tener que luchar todas las instituciones y también las instituciones privadas, llámese las asociaciones de personas con discapacidad, que tienen que también de alguna manera ya interrelacionarse con las autoridades que dentro de su competencia puedan ver y velar por el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad. Doctor Carranza, hablando de los derechos de la persona con discapacidad, esta ley 29973 establece el derecho
a la accesibilidad de la persona con discapacidad. Quisiéramos, doctor, de que nos diga, nos informe, cómo se viene atendiendo en nuestro país, en la región Cajamarca, este derecho de accesibilidad. Bien, aún hay muchas deficiencias en el cumplimiento de esta norma. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un porcentaje, podemos afirmar que casi un 80 o 90% de entidades públicas como entidades privadas no son accesibles para las personas con discapacidad. No se cuenta, por ejemplo, con rampas que permitan que el desplazamiento de personas con discapacidad física. Entonces, eso ya con el CONADIS hemos hecho una supervisión, ya era un mes. Vamos a intervenir por este tema de, por ejemplo, las gradas que hay, las escalinatas que hay para ir al centro del INC en Belén, que eso, por ejemplo, es un impedimento para que las personas con discapacidad, sobre todo física, puedan desplazarse, digamos, sin algún impedimento. Entonces, podemos decir que en Cajamarca, y me atrevo a decir a nivel nacional, que aún la accesibilidad falta mucho por mejorar y se tiene que hacer bastante trabajo. Las autoridades deben tomar conciencia de que estas normas se han hecho para que se cumplan. Y si no hay accesibilidad, no podemos decir nosotros que los derechos se están cumpliendo a favor de las personas con discapacidad. Y aún más, se ha visto, por ejemplo, por los medios de comunicación, por la televisión, en Lima, que hay incluso zonas o de parqueo destinadas a personas con discapacidad. Sin embargo, estas son ocupadas por otras personas. Entonces, nosotros creo que en eso hago un llamado, exhortamos a todas las autoridades, sobre todo de Cajamarca, de que puedan unir esfuerzos y podamos tener una accesibilidad para las personas con discapacidad. La municipalidad es un ente que es la primera en llamada a hacer cumplir esta norma. Llamamos a la OMAPEF, al CONADIS, al OREDIS del gobierno regional, para que conjuntamente se puedan tomar medidas urgentes, porque ya no podemos esperar más, tenemos que adecuarnos. Hay una dificultad que es la zona monumental, que le llaman a Cajamarca, la zona cercado, que es un poco dificultaría la accesibilidad, pero creo que eso no debe ser un impedimento, y debemos adecuarnos, ¿no? Como le decía, en la Corte de Justicia, de repente no pueden hacer rampas de cemento, pero pueden adecuarlo a una rampa movible, ¿no?, de madera. O sea, todo es adecuarse. Lo importante es que haya accesibilidad para las personas con discapacidad. Bien, doctor, como el profesor lo estaba especificando, el artículo 86 dice que la Defensoría del Pueblo cuenta con una adjuntía en Lima. Y esa adjuntía, pues, dentro de su visión, dentro de su función, es tener que informar anualmente de los avances de cumplimiento de la normativa a favor de la persona con discapacidad. ¿Ha habido alguna denuncia de violación de derechos de las personas con discapacidad en Cajamarca puntualmente, doctor? Mire, en tema de accesibilidad, bueno, hemos intervenido de oficio, pero sí hemos visto vulneración de derechos en el tema, por ejemplo, de marginación, se podría decir, o de que no se respetan los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito de educación, ¿no? En educación hay docentes nombrados ya, e incluso algunos contratados, que por este tema de desconocimiento de las autoridades no les dan un trato preferente, que lo deben tener. Conocemos casos de profesores con discapacidad física